Me complace mucho ser el primer moderador de la primera mesa y en esta mesa, con el tema de hermenéutica y filosofía de la ciencia, participarán, ustedes les conocen bien, Ana Rosa Pérez Ranzanz, Rocha Aliceda, Raúl Alcalá, Jorge Linares y vía Zoom tendremos a Javier Echeverría. Entonces, la idea es que cada uno de ustedes un panorama acerca de la obra de Ambrosio en estos temas de la primera mesa. Sabemos que el formato sea más o menos libre, pero no se extiendan demasiado para que haya lugar para, pues sí, para el diálogo con Ambrosio y entre ustedes. Y entonces le doy la palabra a Ana Rosa. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Y el micro? ¿No, micro? Creo que es ambiental. Es ambiental. En primer lugar, quisiera celebrar que por fin tengamos un evento dedicado a discutir las aportaciones filosóficas de Ambrosio Velasco, que son muchas y muy valiosas y originales, por lo cual considero que estas mesas de discusión constituyen un reconocimiento, más que merecido, o sea, que ya tendría que haberse hecho hace mucho tiempo, de su trabajo de investigación. No vamos aquí a discutir su labor docente, todo el servicio institucional, etcétera. Simplemente nos vamos a concentrar en este simposio, según entiendo, en la discusión de sus ideas. Bueno, dado que tenemos asignado un tiempo cortísimo, me enfocaré en hacer algunos comentarios sobre el último libro de Ambrosio, que está por publicarse, que se titula Pluralismo, equidad epistémica, racionalidad y crítica a la epistemocracia, del cual he tenido la oportunidad de leer borradores de algunos capítulos. A mi juicio se trata de un libro de madurez, en tanto que integra en una unidad muy bien ensamblada una considerable cantidad de propuestas originales, algunas de ellas totalmente novedosas, al menos para mí. Hasta donde tengo conocimiento, no existe otra reconstrucción del desarrollo de la filosofía de la ciencia que, además de girar en torno a la dimensión política de la producción de conocimiento, lo haga desde una perspectiva propiamente iberoamericana. Y es esta perspectiva la que le permite a Ambrosio descubrir y trazar vínculos muy relevantes y, para mí, como acabo de decir, muchos totalmente insospechados, ¿sí? Entre, por ejemplo, los humanistas anticolonialistas del siglo XVI, como Fray Alonso de la Veracruz, y los fundadores de la filosofía de la ciencia, como John Dewey, Pierre Duhem y Otto Neumann, por mencionar tres de los que yo más admiro, y creo que Ambrosio también. Aquí se ve la creatividad, justamente un rasgo distintivo de la creatividad es ver semejanzas y vincular a épocas, distintos autores, ideas que en un principio uno veía totalmente desconectadas, o por lo menos yo, que tenía que ver de Alonso con Duhem, pero Ambrosio los conecta increíblemente. Bueno, pero además esta perspectiva le permite integrar las ideas de filósofos de la ciencia iberoamericanos, defensores del pluralismo filosófico en todas sus vertientes, epistemológica, ontológica, metodológica, axiológica, y en consecuencia de defensores de la diversidad cultural, como Luis Villoro, León Olivé, Ulises Molines o Javier Echeverría, por mencionar solo algunos. Por otra parte, como eje de la dimensión política de su reconstrucción, Ambrosio acuña el término epistemocracia para dar cuenta del papel que cumple la ciencia en la justificación de las relaciones de poder, muy en la línea de Feyerabend o del mismísimo Villoro, que en realidad lo que le interesaba era estudiar el conocimiento para entender la relación entre conocimiento y poder. Bueno, por otra parte, cuando se asume una noción de racionalidad universal y demostrativa, ¿sí?, como la que Ambrosio rebate, digamos, esto es lo que le da mucha fuerza a la epistemocracia, ¿no? Aquí no tengo tiempo de entrar en detalles, pero voy a dar así como grandes pinceladas.
Entonces, de aquí la propuesta que desarrolla nuestro autor de una noción alternativa de racionalidad, de carácter dialógico y basada en la sabiduría práctica, la cual da cabida al pluralismo epistémico, a la falibilidad del conocimiento y a los desacuerdos racionales, que son ingredientes indispensables de la equidad epistémica que defiende Ambrosio. Desde luego, esta propuesta se basa en ideas como las de Luis Villoro, como dije, Pablo González Casanova y León Olivé, por mencionar solo a 3 maestros mexicanos que tuvieron una fuerte influencia en el pensamiento de Ambrosio. Además, aquí solo mencionaré que con base en estos componentes, en este libro se trazan los principales lineamientos heurísticos para la construcción de un nuevo paradigma epistemológico de carácter genuinamente intercultural y también transdisciplinar, el cual permite otorgar su debido lugar a los saberes tradicionales, principalmente los saberes de los pueblos originarios, lo cual contribuye a orientarnos hacia el buen vivir, o como le gusta a Ambrosio decir en Tzotzil, Lequilcutzejay, en armonía con la naturaleza. Pero para no perder la costumbre, después de 40 años de discutir con Ambrosio, mencionaré aquí algunas dudas que me surgieron al leer algunos borradores del libro. Dudas que hay algunas de las cuales ya hemos discutido en otras ocasiones. Entonces me voy a brincar todo lo que tiene que ver con Popper. Lo pone entre los fundadores del primer Popper, para nada coinciden ideas con Joen ni con Dewey. Era una persona además muy reaccionaria, nada que ver. Perdón, pero no puedo dejar. Bueno, entonces, según yo, Popper no sostiene ninguna de las ideas que Ambrosio destaca en autores como Dewey o Noira, los cuales sí serían los fundadores de una filosofía amplia de la ciencia, como la llama Ambrosio, tomando la etiqueta de nuestro querido colega Alfredo Marco. Bueno, me brinco toda la discusión con Popper que ya hemos tenido. Lo mismo Noira, para mí Noira es una figura excepcional, muy distinta, que ponía en jaque sobre todo a Karma Tokadaraki, era muy crítico, y entonces, por ejemplo, Noira hace una crítica demoledora del Popper que a Ambrosio no le gusta mencionar, y titulada la crítica, la reseña, el pseudo-racionalismo de la falsación, porque Popper se las da de muy racionalista. Y entonces lo que hace Noira es que desmonta y porque dice que es un pseudo-racionalista de la falsación. Y esta la publicó unos meses después que salió el libro. Bueno, entonces, claro, como los grandes pensadores, Popper evolucionó, ya el Popper de conjeturas y refutaciones es mucho más abierto, etcétera. Ya no habla de él, método científico, que es el suyo, por supuesto. Bueno, en fin. Entonces, también Ambrosio atribuye al grupo de los empiristas lógicos en su conjunto ideas que para mí son propias de Noira, como su antifundacionismo, ¿no? Pero eso ya lo hemos discutido. Otro desacuerdo de fondo que tengo con Ambrosio, y sí no lo hemos discutido, es con respecto al uso peculiar que hace del término naturalismo. Lo usa como sinónimo de monismo epistemológico, o mejor dicho, de monismo metodológico. Y si bien Ambrosio explica en una nota a pie de página el sentido en que utiliza el término, me parece que dicha explicación no queda lo suficientemente clara. A mi modo de ver, en la propuesta integral que hace Ambrosio en su último libro, hace falta hacer explícito un rasgo central de la filosofía amplia de la ciencia, que es el movimiento hacia la naturalización de la filosofía de la ciencia, así como hubo primero, antes, una década antes, una naturalización de la epistemología que inició Juan. Entonces, este movimiento en realidad de naturalización de la filosofía de la ciencia es un movimiento que iniciaron los pragmatistas clásicos cuando refocalizaron, este término me encanta, es un término que usa Oscar Nuttler,
para hablar de la refocalización, el desarrollo de la ciencia es ir refocalizando problemas, ¿no? Entonces, cuando los pragmatistas clásicos refocalizaron el objeto de estudio de la filosofía de la ciencia, esto es, cuando el centro de atención se trasladó de los productos hacia la praxis científica, es decir, de las formas, se trasladó a las formas de hacer ciencia y a la evolución que estas formas han sufrido a través del tiempo. Y justo al centrar la atención en las formas de producción de los resultados científicos, eso fue lo que amplió la atención de la filosofía hacia los contextos históricos, sociales y políticos donde tienen lugar las acciones científicas. De aquí que, en mi opinión, el llamado giro historicista, que se atribuye a Hume, pero es de los pragmatistas, fue en realidad resultado del giro hacia las prácticas, por lo cual sería más justo llamarlo el giro pragmatista o giro praxeológico. El movimiento de focalizarse en las formas, como de hecho se hace en la ciencia, o mejor dicho, las disciplinas que llamamos científicas, fue lo que condujo a darle un lugar importante a la historia de la ciencia, pues son los estudios históricos, yo más bien diría históricos sociales, como dice Goldman, ¿cómo separas lo histórico y lo social? Y es una frontera muy difícil de pensar. Bueno, entonces, por eso se le dio tanta importancia a los estudios históricos, porque nos podían dar esa información de cómo de hecho se hace y se ha hecho la ciencia y desarrollado. Por otro lado, la poca atención que le otorga Ambrosio a la naturalización de la filosofía de la ciencia hace que la ampliación que propone de nuestra disciplina se concentre en las dimensiones sociales, históricas, políticas y antropológicas, por lo cual deja de lado todo lo que la filosofía de la ciencia reciente ha brevado, ¿no?, al ser enriquecido de las ciencias naturales, como la biología evolutiva, la biología del desarrollo, la psicología cognitiva y en general las ciencias cognitivas. Ahora bien, es necesario aclarar que la ampliación de la filosofía de la ciencia, una de cuyas ramas es la filosofía política de la ciencia que desarrolla Ambrosio, no implica de ninguna manera la disolución de la filosofía en los llamados Science Studies. Como yo entiendo el proceso de ampliación que ha tenido la filosofía de la ciencia, consiste en que los problemas y las áreas que le son propios como filosofía y que por tanto le dan su identidad, que son los aspectos lógicos, metodológicos, epistemológicos, ontológicos y axiológicos de la ciencia, por mencionar solo los principales, se han enriquecido al considerar las diversas dimensiones, que son muchísimas, que atraviesan la actividad científica y sus productos, lo cual nos ha llevado a interactuar. Esto ha sido un gran motor para interactuar con los demás estudiosos de esta parcela central de la cultura que llamamos ciencia. Y por eso interactuamos con historiadores de la ciencia, sociólogos de la ciencia, psicólogos, antropólogos de la ciencia, etc. Es así como, por ejemplo, han surgido distintos enfoques, por ejemplo, en la misma epistemología. Y esos enfoques alternativos en la epistemología, la verdad, se han dado en el campo de los estudios de la ciencia. Ahí es de donde han salido la mayor parte de las epistemologías alternativas, como la epistemología evolutiva, la epistemología social, la epistemología histórica, la epistemología cognitivista, etcétera, etcétera. Ya voy a terminar. En la charla que tuvimos con Rafael Guevara Peja, creo que anda por aquí, dijo algo muy sabio, pero luego no le dio mucha importancia. Dijo, se hace interdisciplina desde la propia disciplina. O sea, hay que hacer una pluridisciplina, hay que tener una disciplina para interactuar y hacer trabajo inter y multidisciplinario. Entonces nosotros no podemos, digamos, olvidar o disolver, no nos vamos a volver todólogos, sociólogos, historiadores de la ciencia, no, por supuesto que no. Entonces se hace interdisciplina con algo que lo que nosotros tenemos que aportar y nosotros nos preguntamos cosas que no se hacen las preguntas sobre la ciencia, que no se hacen los historiadores, ni los sociólogos, ni los antropólogos. Cada uno tiene sus propias preguntas y por eso es
muy enriquecedora el trabajo interdisciplinario y multidisciplinario o transdisciplinario. No me voy a meter en esa discusión, llevamos un año con ese tema. Pero entonces, esa es mi idea y la ampliación es enriquecimiento y no disolución de la filosofía. Gracias. Muy bien. Ya no ven. Ya además cuando el que habla pues espacio ¿no? Muy bien. Gracias, Ana Rosa. Pasamos ahora a la intervención de Atocha Liceda. Muchas gracias, Luz Estrada. Muchas gracias, Ambrosio, por esta invitación. Y pues es una buena idea del rector. Creo yo que incluso pues cuando hay promociones, cuando hay meritazgos, todo esto puede festejarse justamente en una fiesta, bueno, además de festejarse en una fiesta, hacer un evento académico. ¿Qué fue lo que yo hice? En parte debido a ciertas limitaciones que tengo ahora para trabajar con pantallas, lo que decidí hacer fue poner en diálogo, si lo podemos decir así, lo que ha escrito Ambrosio sobre la heurística. En particular me refiero a este libro que él editó hace mucho tiempo. Tuvo un proyecto para don Pablo González Casanova sobre los conceptos. Ambrosio, no sé cómo, ya nos podrá decir, escogió el de heurística y editó este interesante libro, El concepto de heurística en las ciencias y las humanidades. Y voy a empezar con una anécdota. Yo llevo a este instituto en 97 y un año después me dice Ambrosio, oye, eso de lo que tú hablas, de las lógicas del descubrimiento y de la abducción en particular, eso es heurística. Y fíjate que voy a organizar un evento sobre heurística, entonces yo quiero que participes. Con toda sinceridad, Ambrosio, yo la verdad pensé que estabas exagerando un poco y que lo que necesitabas era ponentes para tu evento. Estabas a todo mundo que hacía heurística. Y la verdad creo que pasó un poco así, aunque efectivamente, al menos en mi caso, pues fue muy atinado eso. Y cada vez que doy una charla sobre esto, Ambrosio me hace comentarios, pero la verdad es que nunca hemos dialogado. Entonces eso es lo que yo intento hacer aquí. Entonces, bueno, son dos puntos que están relacionados. Uno es justamente el punto que es la heurística y la otra es cómo poner a dialogar a estos conceptos que heredamos de la Grecia antigua, de aletheia y eurizo. Sí, y aquí, bueno, un comentario, no sé si se esté grabando, que lástima que fue la directora. Una conclusión, o de hecho una propuesta, es que necesitamos más investigadores en filosofía antigua. Entonces, qué bueno que tenemos la presencia aquí del director, para que nos tome en cuenta. Entonces, bueno, los autores que tratamos los dos para discutir estos conceptos son variados. Voy a leer solo algunas cosas. Del lado de Ambrosio estamos hablando de Duhem, de Popper, de Lakatos, por supuesto, y ahí hace intersección con menciones de Lakatos. Noira también, pero él va mucho más allá y menciona en este mismo texto también a Polanyi y a Gadamer, y eso lo hace especialmente interesante, pero no menciona a Peirce, que es, digamos, mi inspiración filosófica, y es a quien yo he trabajado. Entonces, déjenme leer lo que dice Ambrosio en su propio artículo, en este libro que ya les mostré, que se llama su capítulo Heurística y Progreso de las Tradiciones. Nos dice Ambrosio: en suma, en el ámbito de la filosofía y la ciencia pospositivista podemos distinguir varios sentidos y funciones del concepto de heurística,
que han sido apreciados como rasgos esenciales en las tradiciones científicas. Primeramente, como metodologías no demostrativas que orientan la formulación de nuevas hipótesis y teorías para resolver anomalías de algunos principios teóricos fundamentales y también para plantear nuevos problemas y descubrir nuevos hechos y acontecimientos. Con estas consideraciones se abandona uno de los presupuestos fundamentales de la filosofía positivista, que marcaba una tajante distinción entre contexto de justificación y de descubrimiento, y que negaba toda racionalidad y relevancia filosófica al proceso de descubrimiento. Por otra parte, la heurística es un valor epistémico en sí mismo que debe ser considerado como un criterio de evaluación de las teorías científicas. Y Lakatos es quien luce aquí, tanto en sus citas como en las mías. Sigo citando este artículo de Ambrosio Velasco. Aquí también se marca un giro importante en los criterios de cientificidad, pues la adecuación empírica y la coherencia lógica dejan de ser los únicos estándares de evaluación científica. Finalmente, la heurística también es considerada como una fuerza emotiva, como una pasión creativa, así la llama Polanyi. Bueno, eso lo estoy agregando yo. Fundamental para el avance de la ciencia. Entonces, bueno, aquí Ambrosio, como ya dije, aunque no dije las citas, cita varios autores en relación con estas tres maneras de entender la heurística, como una metodología no demostrativa, como un valor epistémico y como una fuerza emotiva. Y Atocha Liceda le contesta, yo voy a usar algunas partes de un libro mío de 2014 que se llama La lógica como herramienta de la razón, razonamiento ampliativo en la creatividad, la cognición y la inferencia. Y lo que te contesto aquí, Ambrosio, es, a ver, la heurística va mucho más allá de ser un valor epistémico o una metodología no demostrativa. Es el método mismo del progreso en ciencia. Entonces, digamos que aquí lo que yo quiero recuperar es el método. Y cito aquí una parte de mi libro, la sección subtitulada Un legado de los griegos. Todos los caminos en el estudio de la heurística nos remiten a los matemáticos y filósofos griegos de la antigüedad. El concepto de heurística, que de hecho creo que se dice algo así como heurisco, aparece en el estudio de los procesos para resolver problemas y se conciben dos estrategias heurísticas, a saber, análisis y síntesis. Una descripción detallada de estos métodos se encuentra en los escritos de Papo de Alejandría, de Papos, quien vivió del 290 al 350 a.C., quien propone la rama de estudio denominada analiomenos, que bien puede traducirse justamente como el tesoro del análisis o el arte de resolver problemas, y refiere a una colección de libros heredados por matemáticos aún más antiguos. De hecho, salto a otra página, no sé si voy bien. Sí. De hecho, un intento por formalizar estos dos métodos heurísticos de análisis y síntesis lo ofrecen Gintica y Remes en dos artículos en 1974 y 1976, quienes proponen al análisis como un caso particular de los métodos de deducción natural y utilizan el método de las tablas semánticas para su finalidad. Y entonces aquí cito a Lakatos, tal como lo cita Ambrosio en su texto, regreso a su texto, y nos dice Ambrosio Velasco de Lakatos. Lakatos distingue dos tipos de metodología heurística, la positiva, que señala qué hipótesis pueden ser refutadas y transformadas, y la negativa, que define qué componentes teóricos deben protegerse de eventuales refutaciones por medio de la corrección de las hipótesis auxiliares. Y yo le digo a Ambrosio, sí, eso está muy bien, pero según Lakatos, lo que queremos es ubicar a la heurística. Y estamos, recuerdo, en la pregunta de ¿qué es la heurística? Y nos dice Lakatos,
No hay una lógica infalibilista del descubrimiento científico que conduzca infaliblemente a resultados. Y existe una lógica falibilista del descubrimiento, que es la lógica del progreso científico. Mas Popper, que ha echado las bases de esta lógica del descubrimiento, no estaba interesado en la metapregunta de cuál era la naturaleza de esta investigación, por lo que no se dio cuenta de que no es ni la psicología ni la lógica, sino una disciplina independiente, la lógica del descubrimiento, la heurística. Y después de dar estas tres acepciones de heurística, el propio Ambrosio continúa, de hecho, en esta misma página. Pero además de estas funciones metodológicas, epistemológicas y emotivas, las tradiciones proveen de recursos heurísticos para comprender tradiciones ajenas y aprender de ellas. Los defensores más importantes de este tipo de heurística podemos encontrarlos en hermeneutas como Hans Gadamer. Y aquí continúo. La comprensión, Gadamer lo que resalta, lo que estudia con respecto a esto es el concepto de comprensión, constituye un encuentro o fusión de horizontes distintos y distantes, a través de los cuales se descubren nuevos significados, nuevas experiencias, nuevos valores que confrontan e interpretan nuestros prejuicios más familiares y afianzados. En este sentido, el valor de una interpretación está en su capacidad para descubrir, develar lo que estaba oculto y permanecía escondido para nosotros. Gadamer hace notar que es precisamente este valor heurístico del descubrimiento lo que constituía para los antiguos griegos el significado original de verdad, que ellos denominaban aletheia. Esta asociación entre descubrimiento y verdad representa un reconocimiento que el valor heurístico de una interpretación o teoría no solamente es un valor cognoscitivo alternativo a la verdad, entendida como adecuación empírica de la teoría, sino que es la verdad misma. De esta manera, la verdad entendida como aletheia, como descubrimiento, constituye el valor epistémico fundamental. Y lo que yo le contesto aquí es, bueno, y el razonamiento abductivo, en tanto saber práctico, está íntimamente ligado con el concepto de phronesis, que me lo has resaltado también ya varias veces, que podemos identificar con razonamiento práctico o prudencia. En fin, aquí la pregunta para Ambrosio Velasco, y quizá para mí también, es que veamos las relaciones, al menos entre los conceptos de aletheia y de heurística y de phronesis que se originaron en la Grecia antigua. Y con lo que termino, todo esto que decimos está de hecho ya presente en Peirce, a través de su noción de abducción. Y voy a terminar leyendo algo que yo escribí en este mismo libro. Para Peirce, el razonamiento abductivo es fundamental en toda pesquisa humana. La abducción juega un papel en la percepción. Y citando a Peirce nos dice, la sugerencia abductiva nos viene como un destello. Esto no solamente yo, muchos autores lo hemos visto como el momento eureka, el ajá. Y también está presente en el proceso de la invención. Vuelvo a citar a Peirce. Ella, refiriéndose a la abducción, es la única operación lógica que incorpora nuevas ideas. Así, la abducción parece ser tanto un acto de intuición como uno de inferencia. Y podemos hablar de esto como lo ha hecho una autora allí, como el instinto racional. Con esto termino, Ambrosio, y pues tenemos que seguir platicando y traigo de regalo un retiro de hace muchos años. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Raúl Alcalá, por favor. Gracias. Pero no te vayas. Ya te lo siento. No, estamos bien. Gracias, Ambrosio, Gracias. por haberme invitado a participar en este merecido homenaje. Gracias también a todos ustedes por estar presentes en un festejo hacia mi querido amigo Ambrosio Velasco. Yo tengo un problema porque escribí sobre 2 libros. Uno que es el de 500 años de filosofía sobre la conquista y el colonialismo, una parte de él, y también el último ya que ya se mencionó, pluralismo, equidad
epistémica y racionalidad y crítica de la epistemología. Así, epistemocracia, perdón. Sí, el primero voy a hablar sobre la universidad y el segundo es María Ambrosio, porque sobre la hermenéutica, que no me va a dar a alcanzar el tiempo para ello. El de la universidad lo voy a enfocar de esta manera. ¿Sí? Tengo la impresión de que hay un manejo de la conciencia prácticamente a lo largo de la historia, con atrapar la conciencia de la población a través de la religión. En primer lugar, ¿sí? En cómo se podría controlar el comportamiento social a través de la religión, y el otro es a través de la política. ¿Sí? Entonces, pensemos, por ejemplo, la religión cuando uno es niño y lo llevan al catecismo, le meten la idea del pecado y la culpa. Queda uno impresionado por el pecado y la culpa, y entonces con eso comienzan a manejar mucho el control de la conciencia. Y lo mismo ocurre en la política, sobre todo a través del Estado, pero principalmente a través de las leyes jurídicas. Hay una tercera vía. Esta tercera vía, la que podríamos llamar la autogeneración de conciencia, que no niega ninguna de las dos anteriores, pero que las consideran como formando parte de una visión que no se reduce a ninguna de las dos. Es decir, que se aleja del dogmatismo y apuesta por una concepción plural y, valga la expresión, consciente de su propia conciencia. Ambrosio Velasco, parafraseando a Augusto Sierra, hace mención de la conciencia nacional como una importante labor de la universidad. Respecto del carácter y la conciencia nacional, la universidad debe proponer y proyectar con eficacia sus líneas directrices. Debe ser la principal institución de formación de la conciencia nacional, con toda su pluralidad y riqueza. Si no lo es, habrá fallado en su misión principal, pues en ello consiste su carácter nacional. Esto está en la inauguración de la universidad por parte de Augusto Sierra, y que la retoma Ambrosio. Hay que resaltar que se refiere a la conciencia nacional con toda su pluralidad y riqueza. En otras palabras, la universidad entabla una lucha contra una conciencia dogmática que pretende sojuzgar a una nación democrática. La democracia no permite el dogmatismo, siendo así una parte esencial de la universidad su carácter crítico, basada en una conciencia libre y plural. Llama la atención que en el libro ya citado de Ambrosio Velasco no se menciona lo que considero el mejor ejemplo de esta situación: el debate sobre el tipo de educación que debería seguir la universidad, que se dio en el primer Congreso de Universitarios Mexicanos entre Lombardo Toledano y Antonio Caso. El primero, que formaba parte de la segunda comisión del Congreso, defendiendo una educación asentada sobre el materialismo histórico, y el segundo consejero universitario, exdirector de la Escuela Nacional Preparatoria y miembro honorario del Congreso, defendiendo la libertad de cátedra. Ese congreso se llevó a cabo el 14 de septiembre de 1933. La discusión entre estos dos grandes intelectuales continuaría en columnas del periódico Universal. Este caso, entre muchos otros, es una muestra del carácter crítico y constante de una lucha contra imposiciones, tanto internas como externas, que nuestra universidad ha enfrentado defendiendo una conciencia libre, creativa y plural. Humanista, como mencionaría Ambrosio. Desde luego, la universidad actualmente no se encuentra en la situación que se encontraba en el periodo inmediato posterior a la independencia. No se encontraba inmersa en un mundo global como el actual, pero creo que no podemos negar que nos enfrentamos a un mundo globalizado que cambia no solo constantemente, sino con una velocidad impresionante. Sí, como menciona Ambrosio Velasco, la modernización liberal encontró en el positivismo la filosofía adecuada para su transformación en el momento en que las humanidades tenían poca relevancia. Caben las preguntas actuales. ¿Necesita nuestra actual universidad transformarse con la finalidad de adecuarse a los cambios que están ocurriendo en nuestro momento histórico? Si es así, ¿cuál será la filosofía adecuada que pueda servir de guía para tal cambio,
sin perder nuestra identidad nacional. ¿Habrá alguna ya existente o tendremos que forjarla nosotros de acuerdo con nuestro tiempo y nuestro contexto? Y no debemos olvidar que en nuestros días no estamos muy lejanos del periodo citado en cuanto a la relevancia de las humanidades. Es decir, tanto en la época inmediata de la independencia había un desprecio no tan fuerte como ahora de las humanidades, pero nos encontramos prácticamente en esa situación. Pero tampoco debemos olvidar que nuestra universidad sigue manteniendo un humanismo históricamente heredado. Nos presenta también Ambrosio Velasco un dilema respecto a los conflictos por los que la universidad ha pasado en su relación con el Estado, en el sentido de que si cumple su misión fundamental, involucrándose en los problemas y en la formación de una conciencia nacional crítica y emancipadora, entra en conflicto con el Estado, dilema que los universitarios de hoy deben superar a través de la razón universitaria y la civilidad, el compromiso social y la virtud cívica. Este dilema, desde mi punto de vista, supone un choque constante entre el Estado y la universidad, pero no tiene por qué ser siempre así. De hecho, no lo ha sido. Hay momentos en que se han apoyado mutuamente, como es el caso de su apertura por Justo Sierra, o en situaciones complicadas como en los sismos de septiembre, o en casos más actuales, con el excelente desarrollo de investigación que se está haciendo actualmente respecto al sargazo del Caribe mexicano. Hoy nos encontramos en una situación en la que el gobierno federal, constituido por reconocidos universitarios con un conocimiento firme sobre la universidad, está llevando a cabo todo un cambio de régimen. Hay que aprovechar el momento para renovarnos y actualizarnos. Por otro lado, y ahora entrando a la parte del diálogo, de la hermenéutica, uno de los problemas de la equidad en el diálogo desde el punto de vista del multiculturalismo es el de los participantes, que si bien pueden ser iguales en número, los oyentes no son equitativos. En otras palabras, en un público universitario formado bajo una versión meramente occidental, la ventaja la tiene no el indígena participante, sino el profesor o profesora de esa entidad. Si hay ventaja, no hay equidad. Más adelante se verá esto claro con una cita de Boaventura de Sousa. Empezando porque, aunque haya cursos de multiculturalismo con todas sus implicaciones en alguna carrera universitaria, son escasos y optativos. No forman parte obligatoria del plan de estudios. Curiosamente, aunque se supone que la universidad atiende los problemas del país, no considera la relación no equitativa entre culturas propias de ese país como un problema nacional, pues hay, en términos de Ambrosio Velasco, una epistemocracia activa. El problema con el diálogo interno bajo el colonialismo interno, al que así nombra Pablo González Casanova, es que no se lleva a cabo bajo el principio de equidad que propone Ambrosio Velasco. Esto se debe a que el punto de partida está viciado por la imposición de la epistemocracia. Citando a Buenaventura, ya que el conocimiento científico no está socialmente distribuido de manera proporcional, las intervenciones en el mundo real que favorecen tienden a ser aquellas que atienden a los grupos sociales que tienen acceso al conocimiento científico. La injusticia social se basa en la injusticia cognitiva. Termino la cita. Y yo agrego, no solo ocurre en el conocimiento científico, sino prácticamente en toda la actividad social. Para llevar a cabo un diálogo bajo el principio de equidad, se requiere no solo partir de reconocimiento y respeto, además de un principio racional y prudencial, también se requiere contar con una comprensión o comprensión del otro y su cultura sustentada en cierto conocimiento. Cito a Luis Villoro, no es posible tratar con el otro sin comprenderlo. Ello es aún más cierto si queremos dominar. Esto es importante, pues en el mundo mestizo en el que vivimos, si no se ha logrado dominar el mundo indígena, en el que también vivimos, es porque no se le ha comprendido, y no lo ha sido porque nuestra educación no lo contempla. No se nos enseña ese otro mundo, que también forma parte del nuestro, pues nuestra educación es meramente occidental. Tenemos conocimiento de la mitología griega, pero somos ignorantes de la mexica y maya, entre otras, así como su forma de vida concreta, sus prácticas y sus valores, a pesar que influyen también en la vida diaria de todo mexicano, como lo sostiene Miguel León Portilla en su libro Rostro y Corazón de Anáhuac. Creo que el indígena en México no es ningún problema.
Nunca lo ha sido. Solo lo es desde el punto de vista de un Estado-nación homogéneo o el maltrato por los otros. Él ha oído la voz de fuera, desde la conquista y la colonia, con la evangelización, pero sigue conservando su lengua y sus valores como cultura. El problema, en realidad, es esta relación de diálogo. En esta relación de diálogo son los otros, los que no lo escuchan, los que no le prestan atención a su voz para comprenderlos. En los periodos a los que se refiere Ambrosio Velasco, nunca está su voz. Por ejemplo, en la controversia Ginés de Sepúlveda versus Bartolomé de las Casas, o en el siglo pasado, en el periodo del indigenismo mexicano. Rodolfo Samejani menciona que es a fines del siglo pasado en el que por fin participan con su propia voz en los congresos sobre ellos. Insisto, el problema son los otros. Por eso afirmo que es necesario, como papel de la universidad, despertar la conciencia no del indígena, sino del mestizo respecto al importante papel que el mundo indígena juega, no solo en nuestra historia, sino también en nuestra vida diaria. Son los otros los que necesitan cambiar, aprender a escuchar otras voces, más allá de un diálogo entre personas pertenecientes a la misma cultura. Muchas gracias. Gracias. Ahora escucharemos a Jorge Linares. Gracias. Buenas tardes. También para mí es un gran gusto y honor estar en esta mesa con colegas muy queridos, reconocidos. Ambrosio es una figura muy importante de nuestra facultad, no solo porque desde la fundación del posgrado de Filosofía de la Ciencia, que hay varias ahora ese posgrado, y que Ambrosio coordinó al inicio, mucho entusiasmo, con pocos recursos, pero y que insistió en ese proyecto que finalmente fructificó y ahora lo tenemos todavía vivo. Posgrado importante, que es realmente el único posgrado interdisciplinario que tiene la universidad, porque tuvo esa vocación desde el inicio que Ambrosio inició. Y bueno, y además de haber sido director de la facultad y ser un profesor muy presente entre todos nosotros. Estamos en un momento, por los últimos 2 libros de Ambrosio, que también leí el último libro que tengo en la sexta próxima a publicarse, lo largo, lo voy a repetir: pluralismo, equidad epistémica, racionalidad y crítica a la epistemocracia. Es una suma de muchas de sus ideas, y Ambrosio está en la etapa de suma. El último libro que se publicó aquí en el Instituto en el 22, el devenir de la filosofía mexicana a través de sus tradiciones y controversias, también es una suma muy importante, histórica, de historia de la filosofía y también de comprensión contextual, profunda, epistemológica, axiológica de los procesos de conocimiento. Y ya se puede ver claramente que en la obra de Ambrosio hay una conexión siempre entre el conocimiento y el poder. Vinculación desde la filosofía política, y este libro último que les digo es una síntesis. Yo creo que Ambrosio recorre muy bien el camino de la filosofía de la ciencia en la tradición occidental, y yo no le llamaría ahora una filosofía de la ciencia amplia, simplemente que ha evolucionado. Qué bueno, ha evolucionado la filosofía de la ciencia junto con el fenómeno de la ciencia, y ahora pues ya es inevitable, innegable, esta visión histórico-social, pragmática, de qué hacen los científicos y cómo se hace la ciencia y qué papel tienen en sociedad, ¿no? En las sociedades. Este recuento lo pueden ver desde el último libro. Parte de los clásicos los conoce muy bien. Sí, que mucho más sobre la obra de Noira, de Popper, que nos lo reseña perfectamente. Y es un libro muy didáctico. Y luego va avanzando en este giro, ¿no? Histórico, pragmático, que se empieza a entender a la ciencia desde esta tradición como lo que es un fenómeno complejo vinculado con el poder. Porque el conocimiento siempre ha sido poder, o el poder siempre implica conocimiento, el poder de acción y poder de coacción. Que serían como las 2 líneas importantísimas. Y es curioso que sigamos hablando de filosofía de la ciencia cuando ya deberíamos hablar de filosofía del conocimiento en general, porque obviamente al decir ciencia nos estamos apegando al concepto de la tradición occidental y seguimos en ese esquema epistemocrático, en el que
como se acuñado aquí, en esa tradición, pues sí, colonial o neocolonial, de que hay un único conocimiento científico o un único conocimiento válido, eficaz para el poder, para ejercer el poder de acción técnica o de acción política o de coacción política, que define las jerarquías sociales y la importancia de los grupos, ¿no? Y de quién tiene la palabra y quién puede decir la verdad o quién puede recomendar acciones o quién puede entonces normar, ¿no? Con esos conocimientos a la sociedad. Y en eso seguimos. Y bueno, lo hemos visto en el fenómeno de la pandemia. Mañana una tesis de un estudiante de antropología que hizo un estudio sobre esto, cómo en las comunidades rurales, ante la falta de recursos y por la tradición de su medicina tradicional, enfrentaron la pandemia con sus propios recursos, con temazcales, con lo que se podía, y tuvo efectividad hasta cierto punto, y dio resultados efectivos hasta cierto punto, ¿no? Entonces ahí está otra vez el fenómeno de que, y Ambrosio lo ha seguido muy bien, y ahora en este libro lo muestra, qué significa esa epistemocracia, que la tenemos pues metida en los huesos todos nosotros, porque estamos en un paradigma occidental, eurocéntrico, etcétera, etcétera. Pero Ambrosio nunca ha renegado de esa tradición, eso es muy importante, y hay que conocerla y hay que entenderla, y desde ahí se pueden comprender hermenéuticamente otras tradiciones de conocimiento. A mí me quedan preguntas, y eso creo que hay que iniciar muchos diálogos, de qué significa equidad epistémica, ¿no? Es decir, como ideal moral, incluso, creo que es claramente entendible. Que nadie tiene una ventaja de poder por posición, por ascendencia, por su lengua, por su tono de piel, etcétera, etcétera. Aquí vivimos colonialismos de todo tipo, simplemente la preponderancia del inglés académico en el mundo. Yo me niego, ¿no?, a eso y preferiría que se borrara el inglés como lengua académica. Además lo voy a escribir en latín, en maya, náhuatl, lo que ustedes quieran, ¿no? Escribir en nuestra lengua. Por ejemplo, ahí tienen epistemocracia una vez más, ¿no? Y seguimos reproduciendo en los institutos de investigación en la UNAM. Seguimos publicando en inglés y tal, ¿no? Hay que revelarnos ya, o sea, tiene que haber acciones para que haya equidad epistémica, y Ambrosio creo que va trazando teóricamente estas posibilidades, que no digo que vayan a ser fáciles, o sea, cómo rompemos ese marco de esa epistemocracia desde nuestras propias acciones y tradiciones, cómo lograr esa equidad epistémica, y el problema también es que cómo evaluamos otras tradiciones de conocimiento que han sido vistas siempre, en efecto, con una mirada colonial, ¿no? Te recordaba un libro de Pico Clivista, una filósofa de la ciencia de Singapur, no sé si ya. Bueno, que ella hace un estudio de la medicina tradicional china para demostrar su cientificidad y hace comparaciones con la medicina occidental y la medicina tradicional china. Ella trata de demostrar que hay una estructura epistémica, que hay unas tradiciones técnicas muy importantes, que no es cualquier cosa, que por supuesto habrá personas que no lo hagan bien, habrá personas que se dicen conocedoras de esto y no lo hacen bien, y en China, en China. Y que bueno, así como esta, habría muchas otras tradiciones epistémicas, no solo terapéuticas de área. Por ejemplo, ahora está muy en boga usar sustancias psicotrópicas para tratamientos psiquiátricos, ¿no? El uso de la mescalina, la psilocibina, la ayahuasca, etcétera, que algunos psiquiatras creen que puede ayudar a personas que tienen esos trastornos, y es algo que se tiene que estudiar muy bien, porque evidentemente tiene implicaciones delicadas, ¿no? Y para que esto llegara a los sistemas públicos de salud, fíjense que los sistemas psiquiátricos de México se utiliza el peyote, de una forma bien técnicamente estudiada, dosificada, controlada, etcétera, ¿no? Si fuera el caso, estoy solo frente a una posibilidad. Pero lo que sí quiero decir es que nos falta mucho para estudiar. O sea, la equidad epistémica tendría que ser comparativa en gran medida. Y necesitamos ciertos conceptos de orden práctico, técnico, para evaluar o medir eficacias, ¿no? Posibilidades y contextos, porque obviamente los contextos en que no solamente se desarrollaron esos conocimientos que se aplican son muy diferentes, ¿no?
Y de aquí viene el tema también, el pluralismo y la multiculturalidad que Ambrosio siempre ha explorado con genuino interés y el que ha insistido, ¿no? Todo el tiempo. Y otra vez aparece en el libro que está por ahí, cómo darle voz a otras tradiciones, no solamente indígenas, en el caso de México hay tradiciones rurales, tradiciones regionales, tradiciones de comunidades epistémicas dentro de esta universidad, por ejemplo. Una fue la de filosofía y la ciencia, que surgió así. En la universidad nos cuesta mucho trabajo la interdisciplina, más la multidisciplina, no sabemos qué es eso, porque la formación sigue siendo muy disciplinaria y hay razones también para ello, evidentemente. Pero nos impiden interactuar adecuadamente, lo vemos no solamente en los posgrados, en muchos coloquios, en los proyectos de investigación, etc. Si ya es un problema dentro de las propias disciplinas de la tradición o del canon occidental, pues imagínense lo que significa esa pluralidad equitativa con distintas formas de conocimiento que no están ligadas a la tradición occidental, que ya de por sí es muy diversa, ¿no? Entonces, yo creo que quedan muchas preguntas que Ambrosio, por supuesto, nos plantea en este libro y en todos sus demás libros, que va a sintetizar muy bien pues, el trabajo y ha llegado ya a una etapa de madurez muy reconocible. Nosotros ya pero aquí tienen pues el resultado de un trabajo permanente, muy dedicado, esmerado, siempre con el rigor en todos sus textos que uno puede leer aquí y allá, publicado un montón de cosas por todos lados, y que ahora resulta en una síntesis creo que muy bien lograda, que nos da pautas a muchos para seguir pensando, dialogando con la introducción y abordando estos problemas que no son muy fácil de solución y que deja abierto el problema. ¿Cómo le hacemos para romper ese cerco, digamos, democrático, sin destruir esa tradición? Porque también ha habido intentos de decir, olvidemos eso, pasemos a otra cosa, vamos a negar toda una tradición. Hay unos intentos postmodernos al respecto, sobre todo en las filosofías, que parece fácil olvidar teorías y tradiciones cuando, pues, la mente no las olvida. No hay más un esfuerzo de voluntad que verdadera superación, ¿no? Y la historia tiene sus propios procesos, no siempre porque queramos superar algo lo vamos a lograr. Así ha pasado también con muchas tradiciones epistémicas que entran en crisis y duran mucho tiempo en crisis, ¿no? Son procesos de cambio científico que investigó Kuhn y mucha gente más, que no son procesos de un día para otro, ni solo dependen de la voluntad de las personas, sino de cambios a veces económicos, más circunstanciales, sociales, por supuesto, que van a modificar la composición de las comunidades, ¿no? De la gente que hace ciencia. Y en eso también ha puesto mucho interés, Ambrosio, en indagar quiénes son los sujetos de la ciencia, ¿no? Qué hacen, cómo se vinculan con el resto de la sociedad y cómo han ejercido un poder, evidentemente, y lo van a seguir ejerciendo porque la fuente de todo poder seguirá siendo un conocimiento. Yo no lo veo de otra forma. Pero la apuesta es en una idea de que fuera un conocimiento bien distribuido, accesible socialmente, por eso la importancia de la educación y de la ciencia científica, de la educación básica. Hoy en nuestro país pues, estamos ante reformas que para muchos de nosotros no son convenientes, ¿no? Que desaparecen los contenidos de filosofía, de enseñanza básica, de enseñanza media universitaria, se desaparece de transversalidad, cuando es un conocimiento que ya habría que asumir la filosofía como ese conocimiento marginal que está fuera del núcleo de los supuestos conocimientos básicos que la gente más joven debería aprender en la escuela. Fíjense a lo que hemos llegado. Así es que tendríamos que defendernos de esa epistemocracia que privilegia no sé qué tipo de formación, pero no una formación filosófica humanística que le ha dado otro cariz, por lo menos de capacidad de reflexión crítica,
a lo largo de las décadas a mucha gente en este país mediante la universidad y programas como los que mantenemos todavía nosotros. Ojalá la universidad mantenga siempre sus programas de formación y bachillerato con las materias de filosofía y con contenidos de filosofía de la ciencia, de epistemología, de lógica, de ética y de filosofía política. Tendrían que ampliar y no reducir. Bueno, eso es lo que principal que yo quería decir y felicitar ampliamente a Ambrosio, muy cálidamente, sus enseñanzas, su trabajo, su amistad y todas sus aportaciones que sin duda son de celebrar hoy en día en México, en la universidad y en el mundo iberoamericano. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pasamos ahora a la intervención remota de Javier Echeverría. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. ¿Se me oye bien en primer lugar? Bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación al director del Instituto de Investigaciones Filosóficas y un placer saludarle a la directora de la facultad y a todos ustedes, queridos colegas y amigos. Bien, voy a ser telegráfico. Entiendo que yo intervengo acá como miembro del equipo investigador de Ambrosio Velasco, ¿no? Porque llevo años, muchos años ya, estando en su equipo y quiero... Él es un gran jefe, o sea, dirige muy bien, ¿eh? Y no, quiero destacar, porque no se ha dicho, estoy seguro que en las jornadas ulteriores muchas personas van a destacar eso, pero yo quiero ser el primero en decirlo. Es un gran gestor de recursos humanos, un gran gestor de recursos humanos, un gran director, un gran director. Lo hace muy bien, ¿eh? Y esta es la primera idea que quería aportar. Segunda idea. Bueno, entonces, claro, tengo que pasar a Leibniz. ¿Cómo no voy a pasar a Leibniz, eh? Esto es obligado, eso, ¿no? Leibniz tiene su célebre lema, que es el de la Academia de Berlín, Teoria cum praxi. Entonces, efectivamente, Ambrosio Velasco, pues es un gran teórico de la ciencia, un gran filósofo de la ciencia, pero es un gran praxiólogo, un gran pragmático, pragmatista también de la ciencia, ¿no? Y por lo tanto, destaca tanto en praxis como en teoría, y por lo tanto, cubre las dos dimensiones importantes en filosofía, no solo en filosofía de la ciencia. Bien. Tercera idea. Esto empieza un acto de homenaje y yo vengo a pedirle que siga orientando a los que trabajamos con él, que siga proponiéndonos tareas, desafíos. Es decir, hacerle trabajar, ¿eh? O sea, porque 70 años no es nada y por lo tanto es ahora cuando Ambrosio Velasco empieza a ser filósofo de verdad, ¿eh? O sea, hasta ahora ha hecho cosas interesantes, pero ahora empieza una nueva época para él y bueno, pues yo espero seguir colaborando con él en esta nueva época, porque después de un homenaje pues se abre una nueva etapa en la vida, ¿eh? De un homenaje bien merecido, por supuesto, como se ha dicho. Bien, por lo tanto, muy brevemente, aludiré muy brevemente a las cuatro personas que me han precedido en el uso de la palabra. Magníficas intervenciones, todas ellas. Entonces, sin duda, como ha dicho Ana Rosa, la naturalización, la filosofía naturalista, Ambrosio es muy proclive a ella, siempre lo ha sido, ¿no? A la naturalización y al pragmatismo, sin duda. Pero entonces y en filosofía de la ciencia es imprescindible eso, como bien sabe Ana Rosa y bien saben los pragmatistas, pero hoy en día, vamos, yo defiendo que estamos en la época de la tecnociencia, ¿eh? Estamos en la época de la tecnociencia, no de la ciencia, ¿eh? Y por lo tanto, pues habrá que plantear el desafío, y es un desafío que le hago personalmente a Ambrosio Velasco, de la artificialización, ¿eh? La artificialización, ¿eh? Una de ellas es la de la inteligencia,
Creo que estamos en ello, ¿no? Pero no solo de la inteligencia, sino también de la heurística, de la heurística, porque efectivamente el deep learning es pura heurística, lo que pasa es tecno-heurística, y por lo tanto tenemos ahí cosas de gran envergadura a pensar y a reflexionar, y estoy anticipando cosas que comentaremos pues próximamente en Santo Domingo en el mes de mayo. Vale. Cuarta idea, la heurística. La heurística, yo no sabía, no sabía ni he leído el libro que Atocha Liceda ha mencionado de Ambrosio Velasco. Lo lamento mucho no haber leído ese libro, pero lo voy a leer corriendo en cuanto tenga oportunidad. Pero entonces y lo voy a enseñar, he sacado esto, ¿se ve? Es el diccionario Bailly de griego, de griego. Es un señor libro, tiene unas 1500 páginas, ¿no? Y entonces me he puesto a mirar mientras ustedes hablaban, como yo estoy en casa, feliz y contento, y tan contento al otro lado del Atlántico, a ver qué significa, qué acepciones tiene eurisco, y tiene un montón de acepciones, o sea, y por lo tanto, digamos, sin duda es descubrimiento, pero también es invención, y tiene las dos acepciones en griego, y se mantienen las dos acepciones, como Atocha ha dicho muy bien al hablar de la abducción, en la cual es una experta de gran prestigio internacional, ¿no? Bien, entonces, yo vuelvo a Leibniz, como no, ars inveniendi, si el término adecuado es ars inveniendi, arte de inventar, arte de inventar. Y la lógica, según Leibniz, es arte de inventar, es arte de demostrar, arte de argumentar, arte de dialogar, dialógica, como dice Ambrosio Velasco, pero también es arte de inventar, y por lo tanto no hemos de perder esa dimensión heurística precisamente, sin dejar de hacer lógica, sin dejar de hacer lógica, y por lo tanto hemos de seguir inventando. Bien, quinta idea, que bueno, la voy a derivar del discurso de Raúl Alcalá, también magnífico, ¿no? Entonces, digamos, la epistemocracia. Todos habéis hablado de epistemocracia, pero Raúl en concreto, y pues epistemocracia, como su mismo término indica, viene de episteme y de cracia. Y los dos son términos griegos, los dos son términos griegos. Entonces, Grecia para ustedes y para mí también es un pueblo originario. Es un pueblo originario para los mexicanos y para los latinoamericanos. Los latinoamericanos son latinos, cómo no, pero también son griegos. Griegos, me refiero, de la Grecia clásica, porque si no, no hablaríamos de epistemocracia. Porque estamos hablando de episteme y estamos hablando de cracia. Entonces, y como Aristóteles ya dijo que había que investigar los términos siempre por los contrarios, eso aparece en el órgano suyo, en los tópicos, ¿no? Bueno, sí, es el órgano, pero eso es los tópicos, no aparece en sus analíticos. Entonces, ¿cuál era el contrario, Ambrosio? Y aquí ya con esto es un desafío personal mío para ti. ¿Cuál era el opuesto en Grecia de episteme? Era doxa. Entonces, hay una doxocracia, o sea, tú te opones a la epistemocracia, pero entiendo que no estás a favor de la doxocracia, y pues, por lo tanto, bueno, bien, pues ya tienes un pequeño desafío que te va a llevar unos 5 o 6 años el afrontar. Porque claro, si estás muy a favor de la doxocracia, te diría que en este momento son las redes sociales en donde la doxocracia... Son las redes sociales. Entonces, claro, si ya estás a favor de las redes sociales, pues igual me borro de tu equipo de investigador. O sea, es broma, no lo voy a hacer. Es simplemente para agitar un poco las aguas, divertirnos un poquito. Y bueno, y bien sabes también, Ambrosio, por esto lo hemos hablado, y con esto termino de aludir a la intervención de Raúl Alcalá, de epistemocracia. Yo estoy a favor, por supuesto, de tu crítica de la epistemocracia, pero aporté en la cátedra extraordinaria que tú mismo coordinas con César de Rozas
tuvimos hace ya 2, 3 meses o algo así un diálogo sobre esto, aporté el término de epistemismo. Epistemismo. Entonces, epistemismo, dicho en términos que son axiológicos, consiste en decir que los valores epistémicos son más valiosos que cualesquiera otros valores. Así es como definí yo la noción de epistemismo. Epistemocracia es más de filosofía política, claro, es gobierno, que es lo que a ti te interesa. O sea, vamos, digamos, eres un gran director, como he dicho antes, diriges, ¿no? Diría que eres un líder, pero lo que pasa es que mejor decir maestro que líder, estoy de acuerdo. Eres un gran maestro, y no eres un líder. O sea, bien, entonces, en cualquier caso, sigo adelante con el epistemismo. Ese es un gran tema, el epistemismo. ¿Valen más los valores epistémicos que los valores jurídicos, o que los valores sociales, o que los valores culturales? Ahí hay mucho debate por delante, o sea, mucho debate por delante. Y te diría entonces, con respecto al epistemismo, ¿hay equidad? ¿Hay equidad? ¿Hay equidad? Bien, y entonces, y termino ya mi intervención aludiendo a lo que ha dicho Jorge Linares. Él ha planteado los pueblos originarios, es otro gran tema que va a salir continuamente a lo largo de esta semana. Yo ya he metido mi pequeña cuña a favor de los griegos, o sea, que a favor de los griegos, puedo sacar a los vascos también, o sea, que al final tan pueblo originario como el que más, no piensen ustedes en el monopolio de los pueblos originarios, porque como originarios somos pre-indoeuropeos, no es broma, o sea, es decir, anteriores a los griegos, desde luego, ¿no? Entonces, en cualquier caso, eso es una broma, pero no es una broma lo que voy a decir a continuación. Se acaba de traducir a la lengua vasca gracias a la Universidad del País Vasco y gracias también a la Facultad de Filosofía que se creó hace ya pues unos 40 años más o menos, la Ilíada al euskera, al vasco. Eso es un gran logro, es un logro histórico. Traducir la Ilíada al euskera, esto cambiará la mente, traducir Homero al euskera o traducir a Moby Dick, se ha traducido Moby Dick también. Por supuesto, lo primero que tradujimos fue Aristóteles, Platón, Descartes, Leibniz, Wittgenstein, etcétera, etcétera, ¿no? Porque esto lo empujamos desde la Facultad de Filosofía. Y ya saben ustedes que yo este reto ya lo he hecho, es un reto, pues hay que hacer otro tanto con las lenguas indígenas mexicanas y latinoamericanas. Es decir, esto de, lo interdisciplinario y lo transdisciplinario es un debate que no me interesa porque yo soy bastante indisciplinado, y el término disciplina procuro usarlo lo menos posible, ¿no? Pero, en cambio, lo translingüístico, el conocimiento trans, como lo llamo yo, o sea, transferir conocimiento de una cultura a otra y de una lengua a otra, eso, bueno, de una comunidad epistémica a otra, eso pues yo creo, sí lo apoyo netamente, y eso es una forma de pluralismo bueno, y termino ya por último, digamos, tú me dijiste, Ambrosio, la última vez que estuvimos tú y yo juntos allí en Ciudad de México, pues en noviembre pasado, ¿no? Me dijiste que tenéis un gran reto en la UNAM, que es el escudo. El escudo de la UNAM. Yo lo veo ahí. Está en la parte derecha de la pantalla a vuestra izquierda, ¿no? Conozco bien ese escudo. Es efectivamente... es América, o sea, el Golfo de América no aparece casi, por cierto, el Golfo de México, el Golfo de México, claro está. Simplemente era para decir que hay varias Américas, y no una sola. Es decir, defender el pluralismo también con respecto a la noción de América, porque tenéis un vecino ahí delante, encima, al norte, que quiere que solo haya una América, ¿no? Entonces hay que defender el pluralismo también, pero no solo Mesoamérica, y no solo Latinoamérica, sino mi sugerencia era también esto de Grecamérica, o como lo decidáis llamar, ¿no? Es decir, en tanto que Grecia también es un pueblo originario de todos ustedes y también de nosotros.
Y bueno, entonces, ya puestos a arriesgar y a inventar, se me ha ocurrido sobre la marcha, y yo soy, vamos, me dedico al ars inveniendi, se me ha ocurrido un posible lema para la UNAM, o sea, tú me dijiste, Ambrosio, que eso era un desafío endiablado, muy difícil de resolver. Bueno, yo voy a meter la pata, pero me voy a equivocar, pero voy a proponer uno. Por mis orígenes hablará el espíritu. Por mis orígenes hablará el espíritu. Y orígenes tenemos muchos. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por la invitación, y será un placer escuchar lo que respondes a todos nosotros. Muy bien, toca ahora a Ambrosio responder, quejarse, agradecer lo que él crea conveniente. Muchas gracias, Luis. Pues no te queda otra más que de veras agradecer muchísimo y realmente pues alegrarme por estas jornadas que para mí resultan de lo más edificante, sinceramente, ¿no? Creo que deberíamos de hacer esto con muchos más colegas aquí presentes, no solo los de la mesa, sino tuvimos hace meses unos foros también, unas mesas de discusión a propósito de la juventud renovada de Carlos Pereda, ¿no? Que fueron también maravillosas, pero lo podíamos hacer con muchísimos colegas, con Guillermo, con Carlos, en fin, y creo que sí, la mera verdad, y desde luego con Luis, la mera verdad, para mí estoy fascinado, porque dan estos comentarios, sugerencias, críticas, son tremendamente holísticos, ¿no? Es decir, abren y nos permiten vislumbrar nuevas vías para desarrollar, además de corregir los errores, ¿no? Que son muchos y completar. Voy a empezar con los comentarios a Javier y bueno, pues celebrar su muy fina ironía, ¿no? Su muy fina ironía, eso, sobre todo eso de jefe, de líder, etcétera, pues sabemos que todos sus conceptos tienen una carga muy cuestionable, ¿no? No quiero decir las expresiones que se utilicen cada vez que se utiliza. El jefe, ya saben, viene un calificativo antes, ¿no? Sobre todo en España, no lo voy a repetir aquí. No lo voy a decir como crees. Te lo grabaron. Oye, has madurado. Le pedimos más, bueno, a lo mejor, no, me reprimo. Tanto en el lenguaje castellano como en el buen lenguaje mexicano hay siempre calificativos que anteceden a jefe o a líder, ¿verdad? Al líder. Pero bueno, muchísimas gracias por tus generosos comentarios y sobre todo quiero empezar recordando, Javier, que pocas veces he recibido una crítica más enérgica que la tuya en una, te acordarás, creo que Carlos estaba presente en Madrid, ¿no? Justamente cuando por primera vez expuse el concepto de equidad epistémica. Y la inmediata expresión fue: ¿qué barbaridad estás diciendo, Ambrosio? La discusión se prolongó en el metro a gritos, ¿no? Iba León también, iba León Rubiré, ya está, pero de la misma acera nos fuimos a cenar, ¿recuerdas, Javier, aquella noche? Me acuerdo perfectamente, claro que bueno, sí. Estaba León y también estabas tú, Carlos, nos fuimos a tomar jitomates, ¿te acuerdas? Maravilloso en un bar, ¿no? No me puedo olvidar de esa ocasión. Y bueno, nada más para referirnos a esa crítica que sinceramente me sirvió mucho para ir afinando este concepto de equidad que nunca estará, de equidad epistémica, quiero decir, que nunca estará bien. Estabas afirmando, Ambrosio, que episteme y doxa son equiparables y yo negaba eso. Sí, me temo que de ahí sigo pensando eso, pero por grados. Todo es doxa, nomás que hay grados de doxa, ¿no? Y ahí pues me sale ¿qué quieren? La vena popperiana, ¿no? La vena popperiana, que sostendría eso, ¿no? Justamente.
pero hay grados de doxa, por lo menos hay grados de doxa, y hay algunos más cercanos al episteme, que nunca se alcanza, pero una vez si alguien sostiene creencia verdadera acompañada de razón, y aquí recuperamos a Villoro, pues ya con esta verdad como adecuación, no como descubrimiento, eso cambia todo, pues la cosa ya estamos muy cerca de la epistemocracia. Así, querido Javier, es que creo que no he superado esa oposición radical entre episteme y doxa, y más bien sigo aferrado a una versión más elaborada, más fina, más gradual de la doxa, ¿no? Bueno, y también aquí recordar, empezando por eso, muchas gracias, me parece lo que propusiste del epistemicismo. Recordemos esta propuesta de nuestro querido profesor y amigo, colega, a quien le mandamos un gran abrazo, Ulises Bulines, que por cierto fue muy generoso al escribir el prólogo de este último libro, que es recursividad, ¿no? Recursividad. La idea de que un trabajo de la filosofía es eminentemente recursivo. Y creo que lo que has hecho justamente con esta propuesta de epistemicismo es escalar recursivamente, así como hay un dominio no solo del conocimiento, de la conciencia, del comportamiento y de la sociedad, desde una justificación a partir de un supuesto conocimiento superior a cualquier otro, ¿no? De una supuesta verdad. Lo que estás planteando es que también, y eso me parece una visión realmente de mucho impacto, y creo que hay que cultivarla, y quién mejor que tú. Hay valores que se imponen sobre otros ejerciendo exclusión y dominación. Concretamente, los valores epistémicos sobre valores éticos, sobre valores morales, etcétera, etcétera. Y creo sobre valores estéticos, ¿no? Y creo que esto es muy, muy importante. Creo que esta es una escalada recursiva. Bueno, ya no me extiendo, pues agradezco muchísimo. Quizás sí algo muy importante, y que, perdón que te regrese la pelota, pero Javier me dijo hace algunos semestres, un año, un poco más de hace un año, pero ha tenido muchos compromisos y sobre todo proyectos emergentes, que hay un trabajo valiosísimo que está haciendo Javier, que es el estudio del barroco en Leibniz y en Sor Juana Inés de la Cruz. Me parece un trabajo magnífico, estupendo, que estoy seguro que aquí en la universidad y en el instituto será muy, muy bien recibido y acogido, y quizás, no quiero comprometer al director, pero seguramente se podría publicar acá y conjuntamente con la facultad, que por cierto la facultad publicó un excelente pequeño gran libro tuyo sobre Leibniz, ¿no? La Facultad de Filosofía y Letras hace algún tiempo. Nada, pues agradecerte mucho tus comentarios. Y sí, algo final. Fíjate que está muy interesante esta conjunción que planteas tú, que plantea Tocha, que en tus términos coincide a nivel de la heurística, que coincide en la invención, ¿no? En la invención. Y aquí hay que recordar, pues sí, la invención retórica, incluso la invención dialéctica, textos clásicos de la argumentación retórica y dialéctica, ¿no? La invención dialéctica. Pero quiero, sobre todo, aterrizar en cómo esta idea de, al mismo tiempo, inventar y crear, coinciden quizás en un concepto epistémico poco explorado, pero fundamental en la filosofía iberoamericana clásica, que es el concepto de ingenio, precisamente el concepto de ingenio. Y hay que recordar el título, el ingenioso Don Quijote de la Mancha, ¿no? Y es que aquí hay una dimensión en el ingenio, sobre todo recurriendo, que voy a echar argumento a favor de la doxa, ¿no? Y de la doxa popular o de la doxa más vulgar. No voy a decir serías, no, sino la idea que hay en varios estudiosos del Quijote sobre cómo retoma el Quijote la filosofía vulgar, específicamente hablando de Juan de Malara y su libro de 1556, creo que sí, que es un tocho de este vuelo,
Filosofía vulgar, en la que hace una discusión con Erasmo sobre los adagios de Erasmo, que hace un trabajo semejante, pero que ahí está la verdadera, lo que argumenta Juan de Malara, y creo que lo que podemos argumentar es esta, Sánchez Vázquez también tiene desarrollo en este sentido, el ingenio vinculado siempre a la creatividad, al sentido común y a la creatividad popular, con una equidad, ¿no? Sobre otros tipos de conocimiento no vulgar. Entonces creo que los planteamientos me llevan ahí al concepto de ingenio que tendríamos que explorar más como un saber anclado en la doxa, pero que no demerita nada frente a las pretensiones del saber epistémico. Eso es un... ¿Perdón? Saber práctico, totalmente. Hay mucha tela de donde cortar, como fue el último refrán que me dijiste, que es mi mamá, o tu abuela, ¿verdad? Bien, muchas gracias, Javier. Bueno, paso, ahora voy en este orden a Jorge. Es que he escrito mucho, tengo mucha tarea. Jorge, me voy a ir a este problema central que vuelves a plantear de equidad epistémica. Medina me hizo favor de invitarme, no sé si usted Medina por aquí, ¿no? A escribir una pequeña artículo sobre equidad epistémica y bueno, pusieron muchas objeciones que estoy atendiendo. Desde las objeciones de Javier siguen estas objeciones, pero yo sigo un poco terco o tenaz sobre el valor de este concepto, que por cierto, el concepto lo derivo no equidad epistémica, pero sí de equidad de Dewey, del concepto de democracia de Dewey. Y por ahí lo cito muchas veces. Equidad no es igualdad matemática ni aritmética, sino, viene la frónesis, sino adecuado reconocimiento proporcional a todos y cada uno de los diferentes puntos de vista que concurren en una discusión. Entonces, es inclusión, es diálogo, es frónesis, ¿no? Todo esto está en equidad, pero no es igualdad a secas. Bajo el concepto de equidad cabría integrar las no jerarquías, pero pero también se rechazaría, es decir, no quiere decir igualdad simple u homogeneidad, ¿no? Es reconocimiento de diferencias sin jerarquías, por decirlo de esta manera. Pero pones problemas muy interesantes. ¿Cuáles serían las condiciones? Esto es algo que yo no he trabajado, que tengo que trabajar. ¿Cuáles serían las condiciones que harían posibles esta equidad? Y creo que das las pistas, y aquí las retomé. Voy a regresar, no a regresar, sino a referirme brevemente, voy a apurarme, a referirme brevemente al Círculo de Viena, que, pues sí, ahí tengo esa formación de origen y esa admiración para uno de los programas filosóficos más críticos, socialmente comprometidos, rigurosos, que fue el Círculo de Viena y el positivismo lógico. Creo que todos con diferente grado, pero como dice Kahneman, todos éramos de socialdemócratas, de socialistas a comunistas. Todos, todo el Círculo de Viena. Creo que habría, por eso Popper nunca lo admitieron. Bueno, eso es una hipótesis, nunca lo dijeron. Pero por eso nunca lo admitieron. Bueno, ya no me extiendo, pero sí, ahí fíjate, el proyecto del positivismo lógico, el fisicalismo, a mi manera de ver, o bajo mi interpretación, es tanto, desde luego, una propuesta epistémica que asegura la contrastabilidad de las teorías, la base empírica de las teorías, pero no solo eso, no se queda en ahí. Es también un proyecto de la ciencia unificada, de la interdisciplina, ¿no? Necesitamos, y ahí están apostando, bueno, la enciclopedia de la ciencia unificada es, ¿no? Y bueno, y ya vamos a Neurath, justo, y ya vamos al extremo festejable, celebrable de Neurath, ¿no? Neurath dice que el lenguaje fisicalista no es el lenguaje de la física de ninguna manera, es el lenguaje de los objetos y de la experiencia física que cualquier persona puede tener. Otro Neurath a las 3 de la mañana, se ve que trabajaba anoche, ve una pared blanca, ¿no? Entonces, pared blanca, 3 de la mañana, todo eso son conceptos fisicalistas, los enunciados protocolarios. Pero con eso no se queda contento, ¿no? Porque creo que está consciente de esta inequidad, ¿no?
Y entonces propone este lenguaje pictográfico, no sé, hizo tipos, ¿verdad? El lenguaje, y dice, bueno, ahí viene un juicio de jerarquías laborales, ¿no? Es necesario que hasta un cochero pueda entender la ciencia en el lenguaje fisicalista. ¿Para qué? Pues para que se cumpla una condición fundamental de la ciencia que no sea epistemocrática, que no sea dominante. Y esa condición es que toda la sociedad, hasta un cochero, pueda discutir los motivos auxiliares, un concepto muy importante de Noida, es decir, ¿para qué de la ciencia? ¿No? Para eso tiene que entender ciencia. Desde luego está reducido ahí a la ciencia, aunque coquetea mucho con otras formas de conocimiento, incluyendo con la magia. ¿Sí? Noida siente una fascinación por el conocimiento mágico. Dice, si me ponen a escoger entre metafísica y magia, me quedo con me quedo con la magia. Si me pueden escoger problemas, la realidad existe realmente, o la fórmula por la magia. ¿Y por qué? Por la dimensión pragmática, la incidencia de la magia, ¿no? Bueno, entonces me parece sumamente interesante y muchas gracias por todos tus comentarios, pero aquí me dejas no solo trabajo, sino pistas, los cuales agradezco mucho, de cómo poder hacer efectiva la equidad epistémica. Bueno, voy ahora con Atocha. Bueno, tengo muchas notas sobre Atocha. Sí, estoy de acuerdo contigo. Gracias bueno, siempre has enfocado su trabajo en el razonamiento abductivo. Ahora entiendo otra dimensión que no es la formal que tú haces, que yo conozco, no que tú haces, y que yo conozco más, que me parece una reconstrucción muy rigurosa de la abducción, pero aquí estás planteando otro nivel más importante de la abducción. Me corregirás, como la suma o la integración de las diferentes funciones de la heurística que yo planteo. Yo siempre había visto hasta ahora, y me dejas esa pregunta, la abducción como un método de razonamiento. Creo que Peirce fundamentalmente lo plantea así, aunque dices que ese método es el método de la investigación científica, muy en contra de toda la distinción entre contextos de justificación y contextos de descubrimiento, que están en los positivistas, que está en Popper y que está en Hempel, y bueno. Entonces, pero tú lo estás planteando no solo como eso, lo estás planteando, lo que me interesa mucho es que la heurística como valor epistémico, como metodología y como pasión, en conjunto, fíjate, la interpretación que estoy haciendo, ya me dirás si interpreté totalmente mal, son componentes fundamentales de eso que llamamos como categoría amplia el método de investigación científica. Y aquí entroncaría directamente con los planteamientos de Ana Rosa, el papel de las pasiones en la investigación científica, ¿no? Pero como parte del método, es que siempre hemos visto, está bien, las pasiones siempre intervienen, siempre nos afectan, pero tú lo estás planteando como integrante. Creo que aquí hay una idea muy importante. La imaginación. Ahora, volviendo aquí, yo ahorita en la tarde me voy a poner a integrar todo esto, que no se me olvida, que es muy mala memoria, pero volviendo ahora con los planteamientos de Javier, habría que agregar a esta heurística y a este método, trabajo de invención, ¿no? Creatividad, invención y con lo que dije del ingenio, ¿no? Entonces quizás estamos apuntando ahí alineamientos a la construcción de un concepto muy amplio, muy complejo, entre comillas, ya no lo voy a llamar método, a lo mejor tú si le quieres llamar método, tengo unos resquemores todavía. A ver, método como búsqueda. Ok, no, de un método amplio, porque, pero también, ok, como camino, como herramienta, camino, sí. La dirección no es a lo que sea. O sea, No, claro, la heurística ayuda, orienta. La heurística siempre es una orienta. indagación dirigida. Pero aquí entrarían también la emotividad,
las pasiones, Claro. ¿no? La sensibilidad, la estética. Entonces, estamos hablando realmente de un concepto muy, muy, muy distinto. Y el ingenio, El ingenio, ¿no? De intervención en lenguaje, creo que los dichos populares. Claro, es el ingenio. El- A ver cómo te las ingenias, ¿no? Así decimos, ¿no? Popularmente, a ver cómo te las ingenias, ¿no? Y es un concepto, creo que tenemos que reelaborar epistémicamente, ¿no? Que le hemos olvidado. Pues bueno, Gracias. muchas gracias a ti, muchas gracias. Y como ven, mucho de lo que aquí de estas líneas, y si hay alguna contribución, es un trabajo colectivo de casi 50 años de estar discutiendo estos temas con mis colegas que están aquí y con otros mucho más colegas, hombres y mujeres. Muchas gracias. Voy finalmente a, espérate, Raúl, aquí está, sí, aquí estoy con Raúl. Raúl, planteas ahí un tema central, ¿no? Que es el tema del pluralismo y la formación de conciencia nacional desde la universidad. Y sobre todo, sí, tienes razón, yo siempre lo planteo como un dilema, más bien, más que como un dilema, como cuando las dos alternativas son malas, ¿cómo le llamas a esto? Un dilema es cuando tienes ventajas y cuando las dos alternativas Es un dilema. ¿Son malas? bueno, un dilema muy difícil, por no poner muy cañón, ¿no? Un dilema muy cañón, digamos, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Una universidad autónoma, crítica, o una que entre en conflicto necesariamente con... Y eso ya lo planteaba Kant, bueno, digo, lo plantea Sócrates, a propósito de la corrupción de la juventud, ¿no? Que decías, Luis, en un principio. Pero Kant, en el conflicto de las facultades, es lo que plantea clarísimamente. Sí, el Estado, los gobiernos no entienden el papel de la universidad, que siempre debe ser sobre todo en la filosofía, en la facultad de filosofía, ¿no? Siempre debe ser crítica, nos dice Kant, ¿no? Entonces, y aquí planteas, bueno, yo planteo esta aparente aporía, ¿no? Y tú apuestas a la posibilidad de una salida de esa aporía. Es decir, puede haber la formación, puede la universidad mantener su autonomía y su misión crítica y al mismo tiempo colaborar con el Estado. Me parece muy interesante lo que tú dices, porque habría que preguntarse con qué Estado y con qué gobierno. Claro. ¿Con qué Estado y con qué gobierno? Y entonces, aquí llevamos esa es la tarea que nos dejas, ¿no? Tú dices, la 4T y el gobierno actual, pues podemos estar en desacuerdo, podemos estar de acuerdo, ¿no? O las dos cosas, en desacuerdo y de acuerdo, pero quizás haya que profundizar más, o no profundizar, perdón. Recuerden que también el Círculo de Viena decía, nosotros no tenemos nada que ver con lo profundo. Y aquí, sí, eso, exactamente, es filosofía de superficie, dice. Y lo mismo dice Chava Flores. Si oyen la canción de Don Profundo, bueno, encontrarán que Chava Flores también tiene argumentos propios para evitar profundidades, ¿no? No voy a cantar la canción. Bueno, acuérdense cómo se despide la canción. Y el juez, alburero y villano, le dijo, adiós, don Profundillo. Es que tenía un nombre, se cambió por un nombre filosófico y profundo, me quiero llamar don Profundo, y el juez, alburero y villano, pues así se despidió. Bueno, y gracias, Raúl, nos dejas ese trabajo de ver bajo qué, al mismo tiempo, creo que se tiene que trabajar desde los dos polos, desde la universidad, cómo podemos colaborar, y además está en la ley orgánica y está en el estatuto, atender los problemas sociales, prioritariamente los problemas sociales de la nación. Cómo cumplir esta función y al mismo tiempo no someterse a la dirección o hegemonía del gobierno, del Estado. Sí. No es que se trate de un choque entre la universidad, sino que a veces es posible colaborar, ¿sí? Pero da la impresión de que siempre... En algunos casos lo acepto, estamos en confianza, trabajemos juntos. Y en otros no estoy de acuerdo. Pero la pregunta que me queda a mí de trabajo es, ¿cómo debemos transformar la universidad
Claro. ¿Y cómo debe transformarse el Estado para que pueda haber una sinergia, una política educativa? Un diálogo. Un diálogo y una colaboración. Sí. Creo que se requiere transformación de las dos partes. Y tomo muy en cuenta tu lema. Quiero decirte, Javier, que fue un rotundo fracaso. Rotundo fracaso, hasta el exceso. Sí. Al final me chiflaron. La hipótesis que yo tenía de que no había identidad con el lema fue claramente refutada. Pero tengo un poco de terquedad al respecto. Ya platiqué con Luis, con Guillermo, que vamos a organizar los foros de discusión y con los... no, sí, va a ser muy exitoso eso. Y volver a la carga con una discusión amplia. Pero tomaremos en cuenta tu propuesta. Bueno, me falta Ana Rosa, ¿verdad? De Atocha, pues sí, me falta Ana Rosa y ya termino en un minuto, en un minuto. Ana Rosa, muchas gracias. Cada vez me convences más del núcleo duro de problemas, pero no estoy plenamente convencido. Ok, eso quizás es lo que tengo que entender. Yo pongo los problemas epistémicos, lógicos, metodológicos, sociales, éticos, como en la misma, ahora sí que en la misma equidad, ¿no? Sin que haya un núcleo central en la filosofía de la ciencia. Creo que históricamente, por eso a mí Platón me fascina, Platón me fascina. Claro, una lectura de Platón en el que es el gran sofista, no el idealista. No, claro. Bueno, creo que lo es, por eso es el diálogo, ¿no? Y sobre todo cuando, por ejemplo, en el Protágoras opone el sentido común de la justicia a la ciencia y la técnica. Y la necesaria jerarquía del sentido común de la justicia sobre el saber científico y tecnológico de unos pocos. Ese diálogo de Protágoras, que además les quita todo el orgullo a los de ciencias y su Prometeo, porque no es que haya robado el juego y la ciencia, la ciencia y la técnica. Uno es responsable al hacerlos así, es lo que dice Platón, sin un sentido común de justicia. Claro, porque eso asegura la destrucción del género humano. Es lo que dice Platón en ese diálogo. Entonces, desde entonces, por lo menos, ha habido esa, digamos, equidad entre problemas epistémicos, problemas metodológicos, lógicos, políticos y morales, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo, lo que sí estoy totalmente de acuerdo contigo, es que no pueden hacerse a un lado esos problemas. No sé si sea una inclusión, pero no pueden soslayar. Ahí vienen mis diferencias, también lo político y lo ético, pero creo que seguiremos discutiendo, ¿no? Seguiremos discutiendo, pero tienes toda la razón, no podemos. Ahora, finalmente, sobre la naturalización. Sí, mira, desde luego tienes toda la razón, en ese libro no hablo porque no sé, ni de evolución. Aquí con Carlos y Mario me podré enterar un poco más, y Sergio Martínez, ¿no? Que han trabajado, Lorena, que han trabajado más, pero no sé, ahí mi ignorancia es casi absoluta, ¿no? Más allá de lo elemental de la teoría de la evolución, conozco más cómo se concibe en el ámbito social, que ha sido desastroso lo que vimos en la teoría de la evolución en el ámbito social y político, ¿no? Sobre todo en México. Y ciencias, y las neurociencias creo que también son importantes. Sinceramente, ya no me da la vida. No, es que interactuar sí, dialogar sí, pero déjame decirte, de todas maneras, ¿por qué desde luego, yo digo en ese librito, yo entiendo, es un concepto común utilizado en filosofía de las ciencias, el naturalismo, como existe un solo modelo de cientificidad, y ese es el propio de las ciencias naturales. Es el que... ¿Naturalismo es cientificismo para ti? No, a ver, no, esto es un concepto como muy arraigado, ¿no? En las discusiones de filosofía de la ciencia social. El naturalismo se entiende, y por eso pongo una nota, no tiene que ver con los enfoques de naturalización de la epistemología, sino con aquellos enfoques que consideran que
el único modelo de cientificidad es el de las ciencias naturales y más específicamente el de la física. Pero eso lo digo yo, eso lo digo clarísimo en el libro, sí lo digo. Pero déjame decirte, ahorita ya me pusiste una muy buena pregunta. Eso es lo que yo entiendo por naturalismo y es lo que muchos filósofos de las ciencias sociales sí lo entienden. Entonces, por eso pongo ese concepto. Como gnosticismo, Bueno, por eso pongo esa nota. Pero hay algo, y el otro concepto es la naturalización de la epistemología, ¿no? Desde Quine hasta Kuhn. Yo no sé por qué le llaman a Kuhn que naturaliza la epistemología, si con las ciencias naturales tiene muy poco que ver, aunque sea físico, ¿no? No, esa es la historia, ¿no? Exacto. Pero fíjense entonces este concepto forzado. Es decir, aún cuando hablamos de que la historia y la sociología pueden ser modos o medios de naturalización, se está imponiendo el concepto o el modelo de las ciencias naturales, al menos de nombre. ¿Por qué llamarle naturalismo a algo que no tiene que ver con las ciencias naturales? Ciencias empíricas, sociales. Bueno, ok, pero no le llamemos naturalismo. Esa es mi resistencia. Naturalización. ¿Por O sea, qué? porque la filosofía tiene que alimentarse, digamos, de los saberes empíricos. Sí, porque ella. Sí, pero mi discusión es por qué llamarle naturalismo si es igualmente importante la sociología, la historia, la biología, ¿no? ¿Por qué llamarle? Y aquí vengo al último libro de Jorge, ¿no? Adiós a la naturaleza, ¿no? O al libro de poemas de Carlos. ¿Cómo se llama? Las cosas no naturales. Eso, las cosas no naturales. Y con Javier Echeverría que nos deja ese reto de las tecnociencias, ¿qué nos queda de naturaleza, no? ¿O alguna vez ha habido una naturaleza natural? ¿O desde que existe todo siempre ha estado? Hay gente que no, pero ya está en la heurística que es el tema. Bueno, pues me deja mucha tarea, yo les agradezco muchísimo. Hacer alguna crítica, comentario, nada más para no cerrar. Empezamos un poco tarde, yo diría que podríamos dejar 9 minutos para alguna intervención del público. Aunque uno se remite. Sí, claro. Digo, nada más formularlas y después continúan el diálogo. Si no te el cuaderno. Sí, exacto. De eso se trata, Rafa. Entonces, Rafael. No sé. Un comentario a propósito de la doxa versus el otro lado, la palabra ingenio. Justo ingenio también es ingeniería, ¿no? Sí, claro. Y la sistematicidad y quizá institucionalización de la ingeniería, que primero es militar, y varios siglos que se opone a la arquitectura, que es otra cosa, pues también está en este momento del ingenio del que nos hablaba, o sea, los dos ingenios, ¿no? El ingenio de cierta vulgaridad, que es innombrable, y el ingenio de la militarización, del manejo de nuevas técnicas, de nuevas pólvoras. Ese ingenio transita también en esos gradientes. Pues creo que ingenio también es un producto de la modernidad, un poco como ese otro ingenio que siempre se usaba. Entonces creo que allí hay una clave, pues, oyendo, ¿no?, la conversación. Y una deuda que quizá sería interesante considerar es justo un pensamiento que siempre está flotando cuando uno escucha al doctor Velasco sobre pensar las ciencias sociales. Sí. Y justo ahorita creo que quizá sería interesante hacerlo más lleno. Eso no quiere decir que filosofar las ciencias sociales o filosofar la ciencia tenga que ser necesariamente distinto, pero sí heurísticamente creo que tenemos un pendiente. Es decir, tenemos un pendiente para ya no naturalizar y quizá historicizar. Y en lugar de decir vamos a naturalizar, vamos a ser histórico, vamos a hacer un tránsito histórico o una visión de cambio permanente, como decía Tocha. Bueno, no es un núcleo duro porque se está moviendo, pues eso es histórico, no es natural, aunque la naturaleza también se mueva. Entonces, creo que ese pendiente de mirar heurísticamente las ciencias sociales, como científico social que es, porque a mí me parece fantástico que, por ejemplo, la filosofía de la ciencia le dé clase a gente que se haga filósofo de la ciencia, pero me encanta más esa gente que estudia filosofía de la ciencia y luego regresa a hacer ciencia.
o que estudia sociología y regresa a hacer sociología. ¿Y por qué no Ambrosio regresa a hacer ciencia política y a pensar los fenómenos políticos? Eso es lo que Esa heurística, ¿no? Creo que ahí está. Claro que entiendo que justo este núcleo del que hablan exige esa especificidad, pero a mí me parece fantástico regresar a hacer esas otras cosas que son importantes y que esta formación permite, ¿no? Entonces, creo que es un pendiente para el cuaderno, nada más. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, nomás otra cosa ya con estas, y también quiero decir que si tuviera oportunidad, ya está en prensa, pero de reescribir el libro que todavía no se publica, que ya está un poquito outdated después de estas discusiones. También integraría muchas cosas. El coloquio de los 80 años de Carlos Pereira a mí me reveló, me descubrió cosas muy relevantes, muy heurísticas, muy sugerentes. O sea que ya estoy aquí preparando el siguiente libro. Espero que no me pongan el cartabón a ver qué porcentaje repito de otros, porque va a salir que es autocopia, pero no. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias.